Imaginad un inmenso enjambre de luciérnagas brillando en la noche de forma completamente caótica, desordenada, hasta que de repente el simple chasquido de una rama hace que todas cambien su patrón de baile de forma, vamos, perfectamente coreografiada y totalmente predecible. Es una imagen brutal. O sea, es casi mágica. Pues bien, resulta que el cerebro humano podría estar utilizando este mismo truco matemático para procesar información ahora mismo, mientras hablamos. Exacto. Hoy vamos a diseccionar un artículo fascinante y, a ver, advierto que es muy denso, del Instituto Max Planck. Así que, para todos los que nos escucháis, si queréis entender qué ocurre realmente en el interior de vuestra cabeza, preparaos bien para el análisis a fondo de hoy. Sí, porque la inmersión que haremos hoy va a cambiar la perspectiva que tenéis sobre lo que significa pensar, literalmente. Totalmente. Porque, a ver, el objetivo que nos hemos marcado para esta exploración es monumental. Lo es, lo es. Aunque el punto de partida sea microscópico, fíjate, los investigadores del Max Planck intentan desentrañar los misterios más profundos del cálculo neuronal, es decir, cómo los sistemas biológicos procesan la información. Claro. Pero, y aquí viene lo interesante, no lo hacen simulando miles de millones de neuronas en un ordenador gigante. Lo hacen construyendo redes matemáticas diminutas, modelos de tan solo 5 elementos. 5. O sea, solo 5 osciladores. Eso es. La misión de hoy es entender cómo de algo tan aparentemente simple puede emerger un comportamiento tan inimaginablemente complejo, y sobre todo preciso. Bueno, vamos a ir paso a paso porque para entender cómo estos diminutos sistemas saltan de un estado cognitivo a otro, primero tenemos que entender de qué demonios están hechos. Ya. Acá en el instituto esto choca bastante. Claro, choca porque no es lo habitual. No lo es. En la física de toda la vida, los sistemas son continuos. Pensemos en varios péndulos que están unidos por muelles elásticos, por ejemplo. Si tú empujas un péndulo, el muelle tira del siguiente de forma inmediata. Constante y fluida. Exacto, fluida. Todo es continuo en el tiempo, sin interrupciones. Es elegante. Las ecuaciones fluyen. Es un modelo muy elegante en el papel, te lo concedo. Pero el equipo del Max Planck deja muy claro que la biología no es tan educada, ni tan fluida. Las neuronas no son péndulos moviéndose suavemente de un lado a otro. Vale. Para modelar el cerebro real, los investigadores nos presentan estos sistemas híbridos acoplados por pulsos. Y digo híbridos porque se basan en eventos totalmente discretos. O sea, que no hay esa continuidad constante. No, no la hay. Imaginemos que la energía, o la fase de cada oscilador, evoluciona suavemente en el tiempo. Empieza desde cero y va subiendo hasta llegar a un límite estricto, un umbral máximo. Vale. Cuando llega a ese tope, no sigue subiendo ni baja suavemente. Se reinicia de golpe, cayendo a cero al instante. Y en ese milisegundo exacto, dispara un pulso de energía hacia los demás. A ver si lo visualizo bien con una analogía. Es como tener un vaso de agua vacío debajo de un grifo que gotea. ¿Me gusta? El vaso se va llenando poco a poco de forma continua, gota a gota. Pero en el instante en que el agua llega exactamente al borde, el vaso vuelca, derrama todo su contenido de golpe hacia un embudo, vuelve instantáneamente a su posición inicial vacía y, bueno, empieza a llenarse de nuevo. Perfectamente explicado. Y si seguimos con la idea de ese vaso y el embudo, llegamos a la variable más crítica de todo este modelo matemático, que es el retraso temporal. El retraso, vale. Claro. El agua que se derrama de ese vaso no cae inmediatamente en el siguiente vaso. Viaja por una pequeña tubería. Tarda un tiempo específico y mensurable en llegar. O sea, no es instantáneo. Exacto. Los autores llaman a este retraso la variable tau. Cuando ese pulso de agua finalmente llega al final de la tubería y cae sobre otro vaso, altera de golpe la cantidad de agua que éste tiene. Le suma agua de repente. Eso es. Provoca un salto brusco en su proceso de llenado. Se trata de un modelo de integración y disparo. Evolución continua interrumpida por saltos matemáticos totalmente instantáneos. A ver, aquí me voy a poner en el lugar del abogado del diablo, porque yo como escéptico tengo que decirlo. Adelante, a ver qué traes. Leyendo el estudio, esta naturaleza híbrida parece un dolor de cabeza matemático absolutamente innecesario. Tienes una fase de llenado continuo, luego introduces retrasos temporales por las dichosas tuberías y encima le sumas reglas donde todo se reinicia a cero de golpe. Ya, suena a caos. Suena a pesadilla. ¿No estamos complicando el modelo en exceso para intentar explicar algo natural?
La física y la ingeniería siempre prefieren sistemas derivables donde todo fluye sin roturas. Un caos de variables continuas y saltos discretos parece, no sé, muy poco práctico para cualquier cálculo serio. Ese es un argumento muy lógico desde la perspectiva de la ingeniería clásica. Sin embargo, la biología juega con otras reglas completamente distintas. Y los investigadores defienden esta complejidad por una razón innegable, y es que no es un capricho teórico. Es una necesidad anatómica. O sea que el cerebro es así de raro. Es que así funcionan las neuronas reales mediante los llamados potenciales de acción, las famosas espigas eléctricas. Una neurona acumula tensión de forma continua hasta que, de repente, dispara un impulso eléctrico que viaja por el axón. El todo o nada. Exactamente, es un mecanismo de todo o nada. Si suavizamos las matemáticas para que sean más cómodas, eliminando la naturaleza abrupta de ese pulso, estaríamos ignorando la esencia misma de cómo se comunican nuestras redes neuronales. Vale, te compro el modelo híbrido. La biología es caprichosa y manda. Siempre manda. Así que tenemos esta red de vasos llenándose, volcando de golpe y mandando agua por tuberías con retraso. La pregunta clave entonces es ¿qué pasa cuando empezamos a juntar varios de estos osciladores en un solo sistema? Ahí es donde empieza lo bueno. Porque el artículo menciona que empiezan a surgir cosas llamadas órbitas periódicas de silla y redes heteroclínicas, que la verdad suena a que simplemente el caos está garantizado. Suena a ciencia ficción. Ya. Totalmente. Si tiene 5 vasos volcando de golpe y mandando agua a destiempo, tiene que ser un desastre inmanejable. Podría parecerlo, desde luego. Pero de ese aparente caos emerge el orden, en forma de atractores inestables. Atractores inestables, vale. Sí. Los osciladores tienden a influenciarse hasta que se sincronizan, formando clústeres o grupos que laten o, siguiendo otra analogía, vuelcan sus vasos exactamente al unísono. Vale, se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo, pero la magia de este fenómeno radica en la inestabilidad. En los modelos matemáticos clásicos continuos, si un sistema encuentra un punto de equilibrio, un atractor, se queda ahí a menos que apliques una fuerza inmensa para sacarlo. Como una bola en el fondo de un cuenco. Perfecto, sí. Pero en el modelo de pulsos, las matemáticas muestran un punto de ruptura constante. Es como equilibrar un lápiz perfectamente sobre su punta. Uf, complicado. Sí, está equilibrado, está sincronizado, pero sabemos que a la menor brisa va a caer irremediablemente hacia otro lado. Están unidos, pero literalmente al borde del colapso. Fíjate que esa idea de estar atrapado en un equilibrio precario me recuerda a un grupo de amigos intentando decidir dónde ir a cenar un viernes por la noche. A ver, desarrolla eso. Sí, caen en un bucle infinito de indecisión. Uno sugiere pizzería, otro dice hamburguesa, y el primero vuelve a decir pizzería. Típico. Están perfectamente sincronizados en su indecisión, dando vueltas en lo que el estudio llamaría una órbita periódica. Están atascados ahí hasta que llega un pequeño estímulo externo. Una perturbación. Exacto. Alguien que no estaba en el grupo de WhatsApp envía un mensaje diciendo, «Oye, acabo de reservar mesa en el Mexicano». Esa perturbación fuerza al lápiz a caer. Obliga al grupo a salir de su bucle infinito y saltar a un nuevo estado de consenso. Esa situación ilustra a la perfección cómo operan las redes heteroclínicas. Me encanta. ¿Verdad que encaja? Encaja perfecto, porque sin el mensaje de texto los amigos nunca cenan, se quedan en su bucle periódicamente. En este tipo de redes neuronales, el sistema necesita obligatoriamente esa perturbación externa para transitar de una configuración de clústeres a otra. Si no, se quedan colgados. Claro, si nadie empuja suavemente ese lápiz que hace equilibrio sobre su punta, el cerebro se quedaría congelado repitiendo el mismo patrón una y otra vez. El cambio de estado cognitivo requiere ese empuje externo. Ya, pero fíjate en lo peligroso de esa premisa. Si estamos intentando modelar cómo el cerebro de un animal, o el nuestro mismamente, procesa información vital para sobrevivir, y resulta que el sistema depende del ruido aleatorio o de pequeñas perturbaciones externas para poder cambiar de marcha, Sí, te veo venir. a mí me suena un defecto de diseño brutal por parte de la naturaleza. Imagina un ordenador de última generación que solo fuera capaz de abrir un archivo nuevo si le das un golpe en el lateral de la carcasa para generar una interferencia eléctrica. Ya, un golpe para que funcione. Si un sistema computacional depende del ruido para funcionar, yo diría que es inestable y, bueno, directamente defectuoso. Y tendrías toda la razón si estuviéramos diseñando el procesador de ese portátil, donde los ingenieros gastan fortunas absolutas en aislar el chip de cualquier ruido térmico o interferencia electromagnética. Claro. Pero hay que darle la vuelta a la tortilla cuando hablamos del cerebro.
En el entorno húmedo y caótico del cerebro biológico, el ruido térmico, las variaciones en las concentraciones de iones y la actividad química constante son imposibles de aislar. No puedes eliminarlos. Entonces, ¿qué hace la evolución con ese desastre? Pues al no poder eliminar el ruido, hizo algo mucho más inteligente. Diseñó un sistema que navega cabalgando sobre ese ruido. Cabalgando sobre el ruido. Las pequeñas perturbaciones son el motor del sistema. El cerebro utiliza esas variaciones constantes para hacer caer el lápiz en la dirección deseada de manera ágil. Surfea el ruido en lugar de luchar contra él. O sea, lo convierte en una herramienta. Exacto, permitiendo transiciones de estado tremendamente rápidas, que es lo que necesitas para sobrevivir. Vale, entonces, para demostrar que este caos ruidoso realmente puede realizar cálculos útiles y precisos, los investigadores del Instituto Max Planck decidieron aislar el problema. Aislarlo al máximo, sí. En lugar de simular millones de vasos de agua, redujeron el modelo a exactamente 5 osciladores. 5 unidades para observar sus interacciones matemáticas en estado puro. Y aquí es donde entra la obsesión del artículo con la simetría de estos grupos. Y fíjate que la elección de usar solo 5 osciladores es brillante, ¿eh? Porque desnuda las reglas de transición sin que el ruido de millones de células enmascare el proceso subyacente. Claro, te quitas el follón de en medio. La configuración principal que exploran tienen una simetría dividida en 2 grupos. 3 osciladores se sincronizan formando un clúster y los otros 2 forman un clúster separado. Una simetría 3×2. Exactamente. Y las matemáticas demuestran que el grupo de 3 actúa como un clúster inestable, siempre a punto de romperse, mientras el grupo de 2 se mantiene estable. Pero a ver, al revisar esa parte del estudio sobre la simetría 3×2, me encontré con algo que parecía refutar toda la idea de que esto sirve para computar. ¿Ah, sí? ¿El qué? Muestran de manera muy gráfica que esta estructura es increíblemente frágil. Si introduces una pequeña perturbación negativa, es decir, si retrasas un poco a uno de los osciladores, pues bueno, la cosa aguanta. Sí, se reajusta. Pero si haces una perturbación positiva, si adelantas ligeramente a uno solo de los osciladores del grupo inestable, el sistema entero estalla. Ese elemento se acelera, choca con los pulsos de los otros y el grupo de 3 se fractura perdiendo cualquier rastro de la simetría original. Ya. Es como un sistema de alerta de un avión que colapsa simplemente porque un piloto estornudó en la cabina. Si un simple pulso positivo destruye por completo tu estructura cerebral, menuda herramienta de supervivencia más inútil, ¿no? Es que los autores del artículo no intentarían ocultar esa fragilidad en ningún momento. De hecho, la exponen deliberadamente. O sea, sabían que era frágil. Por supuesto, esa estructura 3×2 o la otra variante de 4 osciladores agrupados y uno suelto exigen perturbaciones muy precisas para no desintegrarse. Pero no lo presentan como la solución final. Lo presentan como el planteamiento del problema. Ah, vale. ¿Nos están preparando? Quieren que entendamos que, en este tipo de redes, no cualquier simetría sirve para el procesamiento robusto de información. Muestran esta red de papel tan frágil para que valoremos el descubrimiento verdaderamente revolucionario del artículo. La tercera simetría. Exacto. Una tercera simetría que soluciona este problema de fragilidad de una forma matemáticamente elegante y preciosa. Entonces, llegamos al núcleo real del estudio, la estructura que salva al modelo. Una configuración de 2, 2 y 1. Esa es. 2 osciladores en un grupo, otros 2 en otro clúster independiente y un único oscilador bailando solo. 3 grupos en total. ¿Qué tiene esta estructura para no desmoronarse al primer estornudo? La respuesta está en cómo reacciona al romperse el equilibrio, y es fascinante. Cuando aplicas una perturbación general a esta simetría específica, atacas al clúster inestable de 2 osciladores. Y, tal y como esperábamos, ese clúster se divide. Se rompe la pareja. Se rompe. Uno de los vasos se adelanta al otro. Pero aquí es donde la tubería con retraso temporal de la que hablamos antes, el famoso parámetro tau, hace la magia de verdad. A ver. El oscilador que se ha adelantado dispara su pulso. Este pulso viaja por la tubería y gracias a que el retraso temporal encaja perfectamente con el ciclo del sistema, ese pulso impacta sobre el oscilador que estaba completamente solo. Justo a tiempo. Justo en el milisegundo exacto en que está preparado para acoplarse con él. O sea, es decir, rompes una pareja, pero el sistema está matemáticamente afinado para que el miembro suelto encuentre inmediatamente una nueva pareja.
gracias a que el mensaje llega en el instante preciso. Así es. Al final del salto, vuelves a tener un grupo de 2, otro grupo de 2 y uno que se ha quedado solo. La simetría general sobrevive intacta aunque los individuos hayan cambiado de bando. Es una coreografía absolutamente perfecta. Y los investigadores lograron trazar un mapa completo de todas estas transiciones, que es un auténtico laberinto matemático en el artículo. Lleno de ecuaciones, por cierto. Lleno. Pero lo más impresionante de sus ecuaciones es que demuestran que el sistema forma un circuito cerrado y completamente predecible. Descubrieron que si aplicas exactamente 5 perturbaciones sucesivas, la red va reorganizando a sus parejas, pasando por diferentes estados intermedios, para terminar volviendo exactamente al estado y orden inicial del que partió. O sea, un bucle seguro. Es robusto, es repetible y, sobre todo, es controlable a pesar del ruido inherente de los reinicios repentinos. Y esto no es solo un ejercicio de matemáticas en una pizarra perdida del Max Planck. Lo que me voló la cabeza fue ver cómo hacia el final del artículo conectan esta danza matemática de parejas que se rompen y se forman con observaciones biológicas empíricas reales. Sí, con la naturaleza pura y dura. Mencionan específicamente el sistema olfativo de las langostas, que es un organismo modelo clásico en neurociencia. Históricamente siempre habíamos pensado que oler un depredador era como, no sé, iluminar un píxel fijo en la pantalla de la mente, como si existiera una neurona de depredador que simplemente se enciende y se queda encendida. Ese sería el modelo de computación binaria y estática que solemos imaginar, un 1 y un 0. Pero los estudios experimentales demuestran que el cerebro de la langosta es un teatro totalmente dinámico. Exacto. Y estos insectos codifican los olores multidimensionales, no con una fotografía estática en su cerebro, sino con una canción rítmica. Una sinfonía de pulsos. Utilizan patrones espacio-temporales transitorios. Cuando la langosta huele algo, no llega a un estado estable y se detiene. Su red neuronal empieza a saltar de una configuración inestable a otra, impulsada por las pequeñas variaciones del entorno. Ese es el salto. El olor, para la langosta, es en realidad esa secuencia específica de saltos. El cálculo cerebral no es el destino final, la computación está en el propio viaje temporal. Es un procesamiento de información basado en el ritmo, que es diametralmente opuesto a cómo un ordenador tradicional guarda un archivo en su disco duro. Cambia por completo el paradigma de lo que significa procesar información, desde luego. Y si nos detenemos a recapitular el viaje que hemos hecho hoy a través de este intrincado análisis matemático, yo creo que podemos destilar unas conclusiones sumamente sólidas para entender nuestras propias mentes. Venga, vamos con ese resumen. La primera gran lección es que los osciladores acoplados por pulsos, aquellos vasos que se llenan y vuelcan de golpe, mandando señales con retraso, son una representación mucho más precisa y biológicamente honesta de las redes neuronales que los modelos continuos clásicos. Claro. El cerebro funciona a tirones, con disparos discretos, y las matemáticas deben reflejar obligatoriamente esa naturaleza abrupta. Y creo que la segunda lección derriba uno de los grandes mitos de la biología computacional. El ruido de fondo, todas esas fluctuaciones biológicas, químicas y térmicas que suceden en nuestra cabeza, no son un defecto que la evolución olvidó limpiar o silenciar. Para nada. Son los empujones necesarios que nos sacan del bucle. Sin ese ruido, esos atractores inestables no podrían saltar de un estado a otro. Estaríamos atrapados en la misma órbita de indecisión para siempre. El ruido es, literalmente, el motor del flujo cognitivo. Y por último, la tercera gran revelación del estudio reside en el poder de la estructura. Hemos visto cómo no cualquier agrupación sirve, claro, pero ciertas simetrías precisas, como la configuración de 2, 2 y 1, dotan a redes minúsculas de una capacidad dinámica abrumadora. Con solo 5 elementos es increíble. 5 unidades, matemáticamente dispuestas, son suficientes para ejecutar secuencias de cálculo complejas y previsibles. Se reorganizan, intercambian sus posiciones y mantienen su estructura general tras cada salto. Demuestra que para tener un procesamiento de información avanzado, a veces no necesitas un cerebro inmenso, sino una danza temporal donde cada retraso esté calibrado a la perfección. Es asombroso pensar cómo de un modelo matemático tan reducido puede emerger una explicación tan profunda sobre cómo percibimos y codificamos la realidad que nos rodea. Y tanto que sí. Y esto nos deja con un pensamiento bastante provocativo. Algo que me gustaría dejar flotando en el aire para que todos lo reflexionéis a nivel más personal.
Si nuestros procesos cognitivos más fundamentales se basan en estas inmensas redes heteroclínicas, redes que oscilan constantemente en el filo de la inestabilidad y que dependen del ruido externo para saltar a un nuevo estado de comprensión, Ojo a la pregunta. significa eso que cada momento de inspiración repentina, cada idea creativa que bautizamos como magia o genialidad inexplicable, es en realidad el fruto de una minúscula perturbación matemática perfectamente calculada. ¡Qué maravilla! Quizás, en el fondo, ese momento en el que se os enciende la bombilla no es más que el chasquido de una rama en la oscuridad, un simple sonido que desencadena la coreografía geométrica perfecta de vuestras propias luciérnagas internas, reorganizando vuestra mente hacia un patrón que no existía un segundo antes. Yo estoy convencida de que así es. Ha sido una exploración excepcionalmente densa pero reveladora. Agradecemos enormemente el tiempo, la paciencia y el tremendo esfuerzo mental que habéis invertido hoy con nosotros para navegar por estas aguas del cálculo neuronal. Os animamos encarecidamente a que sigáis cuestionando lo evidente y a maravillaros con los inagotables e intrincados misterios del aprendizaje biológico. Hasta la próxima exploración. Hasta la próxima.